de la computadora. Bueno, continuamos con lo que es la clase de lo que es la historia en el fútbol que veníamos trabajando de la semana pasada, ¿sí? Y hoy vamos a tocar un poco más con lo que tiene que ver con la cultura del deporte y la cultura del fútbol principalmente. Pasamos a la página, la que sigue. Primero que todo, identificar al fútbol como un movimiento cultural internacional, como un fenómeno, ¿sí? Que se da a partir en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo, o casi todo el mundo que tiene acceso al fútbol, ¿no? En la historia de lo que es el fútbol, sabemos que el fútbol llega a través de los ingleses por diferentes empresas o fábricas que utilizaban los ingleses en distintas regiones del mundo, ¿no? Entonces llega a través del ferrocarril, a través de las minas de carbón, ¿sí? Y se empieza a instalar en lo que en cada sociedad. Y bueno, a partir de ahí se va desarrollando lo que es la actividad y a partir de ahí el fútbol empieza a relacionarse con todo el mundo social, cultural, ¿sí? Fíjense en ustedes que el fútbol en todas las partes del mundo es considerado uno de los deportes más baratos, más baratos. La idea de jugar a la pelota en cualquier parte del mundo se lo puede hacer o se puede dar en cualquier parte, en cualquier espacio. De por sí, las calles, los potreros, las plazas, las mismas escuelas, los patios de la escuela son motivo del aprendizaje de lo que es el fútbol, ¿sí? Y a veces con un elemento no tradicional, como si fuera una pelota de cuero, sino que con una tapita de Coca-Cola, de alguna bebida, con una bolsita hecha de papel y poniéndole papel adentro de una bolsita. Bueno, cualquier elemento que se asemeje a una pelota de fútbol es el motivo para el aprendizaje. Y a partir de ahí, el fútbol se va desarrollando en cualquier tipo de sociedades, en cualquier tipo de cultura y en cualquier sociedad, y no importa el nivel económico, se da por una cuestión, hasta podemos decir que una cuestión natural, ¿no? Se encuentra el niño jugando a la pelota porque es una posibilidad lúdica accesible. Y como decía un entrenador, dice, ¿qué es esto de andar dando patadas por todo lado, ¿no? Y eso un poco tiene que ver con el fútbol. Pasamos a la que sigue. El fútbol a nivel mundial tiene su lenguaje, que no solamente tiene que ver con las reglas, que sí, obviamente, son muy importantes, pero también tiene que ver con los gestos, ¿sí? En este caso, en la imagen estamos viendo que el árbitro con un gesto se está relacionando, está de alguna forma dando una sensación, un lenguaje no verbal, pero sí físico, ¿no es cierto? Bueno, el fútbol tiene mucho de esto. En cualquier parte del mundo no hace falta saber idiomas para poder jugar a la pelota. Usted va a la playa de los países que tienen una playa mucho más cálida, como Brasil, Centroamérica, e inclusive en la misma Argentina, ustedes van a encontrar gente jugando a la pelota y no hace falta tener el mismo idioma, ¿no? ¿Sí? Con solo hecho acercarse y pedir poder jugar, seguramente va a acceder al juego. ¿Está? Y ahí, a partir de ahí, van a hacer lo que es el lenguaje corporal que muchas veces decimos. La que sigue. En nuestro país y en muchos países, el fútbol ha sido la representación más importante que ha tenido, en nuestros casos o en muchos casos, de mostrar lo que es la cultura, lo que es hasta inclusive la música y la costumbre a partir de este fenómeno que se da en todas partes del mundo, ¿no? En el caso de Argentina, por ejemplo, donde estamos, el fútbol es una parte muy importante de nuestra sociedad. Y no necesariamente uno tiene que practicarlo, tiene que dirigirlo, ser parte de un club o ser parte de este deporte. Pero se da que todo el mundo de alguna forma u otra siempre habla de fútbol. Como se dice en Argentina, ¿sí? Todo el mundo sabe de fútbol, ¿no? Entonces está muy arraigado a nuestras costumbres, a nuestras raíces,
a nuestra sociedad inclusive está muy arraigado de donde nosotros venimos, de donde nacemos, ¿no? Por eso en cualquier rincón de nuestra patria, en cualquier rincón de nuestro país, se vive el fútbol de una forma muy importante. Quizás muchos países no sean parecidos, pero no todos, en todos los países se da lo que se da en nuestro país, la identidad y el orgullo. Pasamos a la que sigue. El fútbol ha permitido en todo el mundo tener la posibilidad de acercarse, como dijimos recién, a través de no un lenguaje verbal solamente, sino un lenguaje eh, no verbal o un lenguaje físico. ¿Sí? El fútbol permite el acercamiento con el otro, pero no solamente termina ahí con un solo lenguaje, sino tiene que ver también con la aceptación de las edades, de los géneros, de los orígenes, y la posibilidad que da el fútbol de interactuar. Hace mucho tiempo atrás, trabajando para un programa de social con respecto al fútbol, considerábamos que vestirlo a todos los niños con sus medias, con su pantaloncito, con su remera, igualaba a cualquier compañerito a nivel económico. Todos eran iguales, culturalmente, socialmente, económicamente eran todos iguales. Y eso lo permitía el fútbol, ¿no? De que dentro de un campo de juego todos seamos o todos tengamos la misma oportunidad. Quizás en ese caso el fútbol da más oportunidades que la misma vida que tenemos, ¿no? Diariamente. La que sigue, la que sigue. Ahí está, ahí está. Eh, Fíjense en que el fútbol, hoy por hoy, que es la industria más importante en el mundo, sin duda, ha permitido no solamente ya disfrutar lo que es el fútbol como espectáculo deportivo, sino también obviamente en lo que es la música, lo que es el arte, lo que es el teatro, el cine. Ya hoy día se disfruta en todo aspecto el fútbol, no solamente con ir a la cancha. Uno disfruta el fútbol, por ejemplo, viendo una película de fútbol que hay un montón y realmente están muy bien hechas y son muy agradables, ¿no? Que también permite un poco mostrar la cultura y mostrar un poco las costumbres de la sociedad. Por eso, fíjense en ustedes que la música en nuestro país, con respecto al fútbol, tiene una relación directa. Y esa misma música, esas mismas canciones que se cantan en Argentina, se trasladan a otros países con el mismo ritmo. Quizá cambia un poco la letra porque tiene que cambiar, porque puede cambiar el idioma, pero también puede cambiar algunas formas de decir ciertas palabras que no se dicen igual que acá. Entonces, eso es lo que ha permitido el fútbol y eso es lo que permite el fútbol, ¿no? Poder acercarse a otra cultura a través de la música y del arte en sí, ¿no? La que sigue, la que sigue. El fútbol también, como herramienta educativa, es fundamental para la enseñanza de los valores, ¿no? De lo que es el respeto, el compañerismo, la unión, el sacrificio, el esfuerzo y todo eso, ¿no? La que sigue. Bien. Esto es fundamental, ¿no? El tema, el impacto económico. Fíjense en ustedes que decimos que el fútbol es la industria más importante en el mundo actualmente, ¿no? Que no solamente su significado económico es tan importante, no solamente las entradas, la televisión, las propagandas, los patrocinadores, el marketing, todo eso, sino ya hoy permite que un país sea más conocido turísticamente a partir de su relación con el fútbol, por ejemplo, ¿no? Yo le voy a contar una anécdota. Ahí donde dice mundialitos, yo tuve la posibilidad trabajando en España que se hacían los mundialistas a través de los municipios, ¿no? Entonces, en toda Andalucía, no sé cuántos municipios habrá 100, 200, 300 municipios, se hacían 8 mundialitos, 10 mundialitos por año. Entonces, cada pueblito, cada ciudad, pero ciudades o pueblos muy chicos, de 15.000, de 10.000, hasta de 5.000 habitantes, eh, recibían todo, cada vez que se hacía un mundialito, recibían 7 municipios más
y esos 8 municipios se hacía un mundialito y después se volvía a hacer otro mundialito en otra localidad, pero estos que habían participado acá ya no podían ir a otra región. Entonces, se hacían unos mundialitos donde participaban 80 o 100 municipios y los municipios se peleaban por ser sede. ¿Por qué se peleaban por ser sede? ¿Por qué? Porque daba la posibilidad turística, recibían gente, le daba un impulso económico porque cada municipio se preparaba sus campos, preparaba sus albergues, preparaba sus polideportivos, todo para recibir aquellos municipios. Entonces, no solamente ganaban en infraestructura, sino también ganaban en el recurso económico. ¿Por qué? Porque el hecho, fíjense en usted, vamos a hacer un ejemplo que, no sé, en Piquillín, que es un pueblo chico, digamos, en cantidad de gente, está cerca de la ciudad, pero de pronto reciba 7 municipios más de lo que es la provincia de Córdoba, ¿no? Lo que significaría para ese municipio recibir más de 1000 personas que acarrea esos tipos de torneos. Turísticamente, económicamente, es un factor muy importante para no desaprovechar. ¿Sí? La que sigue. El fútbol, obviamente, es una herramienta que produce un cambio social importante, ¿no? A nivel mundial, a nivel mundial, con muchas manifestaciones, por ejemplo, racismo, de igualdad o de reciclado, por ejemplo, para dar algunos ejemplos que están más cotidianos hoy día, el fútbol posibilita ese cambio social y ese cambio estructural. Hace poquito estuvimos dando una capacitación sobre deporte sustentable y hoy por hoy aquellos clubes que demuestran de alguna forma tener la posibilidad de ser más sustentables acceden a beneficios económicos, a veces del municipio, a veces de la provincia o de la nación, por solo hecho de cuidar, que no es poco, ¿no? De cuidar el ambiente, ¿no? ¿Sí? Entonces, hoy el fútbol es una herramienta, es un vehículo donde nos permite a nosotros, de alguna forma, hacer un cambio radical a la sociedad, donde los valores principalmente se vean afectados en el buen término, ¿no? La que sigue. Por último, ¿sí? El fútbol no solamente en Argentina, sino en todos lados o en la mayoría de países en el mundo. También es importante declarar esto de que ustedes quiero que sepan que FIFA tiene aproximadamente 220 países, que no es todo el mundo, pero sí que es una gran cantidad de porción, digamos, de nuestra tierra, ¿no? Que donde llega el fútbol como una organización internacional, como una federación internacional como es FIFA, hay otros organismos que están fuera de FIFA que también agrupan distintos países, principados, países muy chiquitos, ¿sí? Que se llama No FIFA Fútbol, bueno, que también agrupan el fútbol y también tienen esta intencionalidad a nivel y esa posibilidad a nivel cultural, ¿no? Por lo dicho y por lo expuesto recién, decir que el fútbol hoy por hoy es el deporte madre, el deporte que de alguna forma encabeza a todos los deportes en el mundo y que sin duda es la herramienta más importante de expresión y de movimiento social que hoy por hoy se ve en el deporte. Así que con eso y a partir de ahí vamos a charlar un poquito. Ya la podés sacar, Javier, a la presentación y a partir de ahí quiero escucharlo a ustedes a charlar un poquito. ¿Hay alguna pregunta, acotación que quiera hacer alguno? No, Profe, buenas noches. sí, Cristian. Buenas noches. Hola, Cristian, buenas noches. ¿Cómo anda, profe? Bien, bien. ¿Por qué, por qué se dice que el fútbol es el recurso más bajo, por lo general, N- de la n- gente que tiene recursos? Yo no te escuché, habla más fuerte, Creo Cristian. que ahí te lo traduzco. Dijo que
El fútbol es como que lo juega mucho las clases más bajas, en ¿Por teoría, es como qué? un deporte más popular Más que Bien, popular. elitista. bien, porque principalmente, si bien es uno de los deportes quizá, yo digo más difícil, porque la mayoría de deportes se hacen con las manos, se juega con las manos, y en el caso del fútbol se juega con los pies. Un pie hace de equilibrio y el otro hace el gesto, ¿no? Porque es fácil de aprenderlo. No significa que uno lo sepa jugar, pero es fácil y a los chicos les llama la atención el elemento que va rodando en el piso y lo agarra de patada y contagia, pero también es cierto que el hecho social, cultural donde nosotros estamos, eh, accede cualquier tipo de persona. Y supongamos que no puede acceder a otro deporte porque, qué sé yo, porque en el caso del fútbol, nosotros podemos jugar el fútbol con la pelota de básquetbol, podemos jugar al fútbol con la pelota de voleibol, podemos jugar al fútbol con la pelota de tenis, podemos jugar al fútbol con una pelotita de trapo inventada por nosotros, ¿sí? Entonces, es un deporte que cualquiera, sin nada, puede jugarlo. En cambio, vos si Bien, querés jugar al tenis, tenés que tener raqueta. Querés jugar al hockey, tenés que tener raqueta. eh, Querés jugar al básquetbol, tenés que tener por lo menos un aro donde estar. En cambio, en el fútbol, dos piedras, de un árbol a otro. Entonces, si vos te pones a ver, pasa por ahí. Después podemos bueno, también considerar que cuando el fútbol lo traen los ingleses a la Argentina, al principio no podían jugar los empleados del ferrocarril que eran argentinos, solamente jugaban los ingleses. Y bueno, a partir de que el empleado puede empezar a jugar y participar y mostrar cierta destreza, se abre un poco el juego. Pero eh, si bien me parece que pasa por una cuestión estructural principalmente. No sé si bien, alguien... profe. Bien. Hernán, Buenísimo. bien. Hernán, ¿querías acotar algo, Hernán, o preguntar? Yo, profe, ¿Sí? Es que Dale, me Ronald. habían silenciado. Escucho. Habla profe, Ronald después de preguntar. bueno, profe, si me puedes recordar el año en que el fútbol llegó a América Latina y en específico a Argentina. Está silenciado, Fabián, no sé por qué para. Ahí está. Vos sabés que no lo tengo bien fresquito, pero seguramente en el principio del 1900, cuando llegan los ferrocarril. Ferrocarril en Argentina creo que llega en 1914, por esa fecha, quizá un poco antes. Y a partir de ahí es cuando llega el fútbol a Argentina. Pero no te adelantes porque todavía no hemos entrado al fútbol argentino, todavía no hemos entrado a la historia, pero más o menos por esa fecha decía. No tengo exactamente. Perdón, sí, perdón. Me entró la duda, si me permite acotar. ¿Me escuchan? En los ferrocarriles, ¿me escuchan? Sí, Sí, Sergio, Sergio. Sí, dale. sí, te Bien, escuchamos. bien. Los ferrocarriles llegan a Argentina a inicio de 1857, con toda una Sí, estructura de es Estado fútbol, sí, mucho 880. anterior, muy anterior. Claro, en Sí. 1857 el primero. Y como Ujú. más o menos se consolidan las líneas, las dos grandes líneas troncales, ahí en las presidencias fundacionales, eso arranca antes de fines del siglo XIX. O sea, yo calculo que incluso los clubes comienzan a formalizarse en 1900 y pico, ¿no? 1910, 1913, ¿no? El caso de Talleres, creo que 1913, aquí en Coro, pero quizás el club más antiguo en Argentina, ¿cuál sería, Javier, Fabián? Gimnasia Gimnasia de de la Grima de La Plata. Plata. Sí. ¿Y desde qué año? No, No, Quilmes, papá. argentino de Quilmes, pero el más antiguo, que no De tiene fútbol, Argentina. era Alumni. Claro, Alumni, alumni. que Eh, era Y de los Quilmes quedó ingleses. como el vigente ahora. claro, 1888, ¿de qué año es Alumni? 1897. No ¿cuánto? Quilmes. 1897 Quilmes.
Claro, ahí arranca, ¿ve? Inicio del siglo XIX, ahí arranca. Siempre que ya se practicaba informalmente Muy bien. Y el más lo viejo, jerárquico del, claro, Club lo Mercedes, jerárquico creo que del ferrocarril, que después fueron incorporados, porque no todos jugaban, se ponían más grandes, empezaron a incorporar a los más jóvenes, que eran los empleados, ¿no? Pero Así por ahí va. Está muy vinculada a eso porque fue claro. el aparato generador ideológico. Y como el rugby, ¿no? No permitían el juego que no sea a personas que no sea el claro. inglés, ¿no? El rugby. Si el rugby fuera negro, no podés jugar rugby, por Claro. ejemplo, ¿no? Y bueno, el Bueno, fútbol es más o menos más. de por sí, la mayoría de clubes, aquí en Córdoba, tanto talleres como instituto, Son del ferrocarril. son del ferrocarril, bueno, y la mayoría de clubes a nivel, la mayoría de clubes que se llamen Central Córdoba, como Instituto Sí. Atlético Central Córdoba, son por el ramal de Central Córdoba, ¿no? Por el ramal que era, así se llamaba el ramal Central Córdoba. Por eso Ujú. todos los pueblos que recorría ese ramal lleva el nombre de Central Córdoba. El club Así más es viejo es con el Club Mitre. Mercedes de Buenos Aires, de 1875. Pero no sé si, creo que no debe ser cuánto. ¿Qué Club Mercedes, cosa? ¿Cómo, Mercedes, Javier? Buenos Aires, 1875. Claro, es sobre finales del siglo XIX, Claro, inicio del bien, XX. Ahí arranca toda la novela. bien. Club Gimnasia de Grima de Buenos Aires del 80, de Ajá, La Plata 87 y Quilmes del 87. mira, ahí está. Ahí, eso sí, también es cierto que hay muchos clubes, inclusive acá en Córdoba, que fueron clubes de fútbol, como el Clínicas, por ejemplo, el Hospital Clínica, el, el Audas Cordobesa, por ejemplo, hay un montón de clubes que ya no están más, Ahora que, sanitaria, ¿no? También. Ahora claro, sí. aguas sanitarias, vos tenías bueno, tenías un Eran montón. Banco, sindicales, claro. Banco Eran de Córdoba también. Estaba el Sí, banco. Banco de Córdoba hasta hace un tiempo. asociaciones sindicales, eran, claro, Sí, vinculados a los empleados. Centro español, algo también. sí, bueno, un Bueno, montón. Hernán, ¿qué querías acotar o preguntar? Ahí hablabas del tema de la educación y de lo que podemos eh, promover con el tema del fútbol, ¿no? A nivel sociedad. Eh, de repente nosotros cuando, por ejemplo, te doy una anécdota, un caso que cuando estábamos en Bolivia, eh, como por lo general no tienen mucha lo que es división inferior, eso. Nosotros nos poníamos a la tarde, hacíamos 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, juntábamos todos los niños que por ahí ilustraban los zapatos o andaban dando vueltas por la calle y éramos entre 4 o 5 jugadores, me acuerdo, y hacíamos un fulbito, viste, informal, así como decir, con 2 buzos, con 4 buzos, con un par de piedras, lo hacíamos informal para que después después de jugar el fulbito, hacíamos como un desayuno, viste, lo llevábamos a un lugar que ya teníamos pactado y los llevábamos a que tomen la merienda. Había chicos que no sabían, te preguntaban, ¿qué es lo que es la merienda? ¿Qué es un café? Te decían en ese tiempo. Eh, digamos, lo que provoca a veces el deporte en sí, ¿no? Y bueno, en este caso el fútbol nosotros, porque lo poníamos en práctica, ellos nos iban a ver a la práctica, a veces dejaban de trabajar para ir a la práctica a ver lo que hacíamos nosotros, ¿no? Y lo que realmente mueve y lo que realmente por ahí, eh, como vos decís, como decía en una parte, sin necesidad de poner o gastar mucho dinero, era simplemente hacerlo. ¿Eh? Fue una movida muy linda en ese momento. Sí, de por sí, el fútbol, por ejemplo, con los campeonatos Evita, se promueve el fútbol, se promueve mucho deporte, pero la intencionalidad que tenía ese programa cuando nace y todavía está vigente, eh, ¿cuál era? Que los chicos tuviesen el documento, que los chicos, los niños tuvieran vacunación,
que tengan una revisación médica. Por eso es tan importante, hoy por hoy, no sé si en todas las provincias, pero hoy por hoy, cualquier deporte que vos vayas a hacer, te piden el ESMA, en cualquier deporte, ya sea no federado, en cualquier lado. Está bien, quizás sea por una cuestión de seguridad y para evitar cualquier tipo de problema, pero de pronto ya se ha hecho esa costumbre, esa formalidad que termina siendo beneficiado porque un niño que no tenga la vacuna, que no tenga la revisación médica y no pueda acceder, ya de pronto. Y como el Estado, digamos, y la salud es pública, entonces de pronto tiene la posibilidad de acceder a una ficha. Sigue siendo un poco engorroso, porque bueno, porque también han crecido un poco estas empresas que hacen el ESMA, entonces el Estado está, pero no está, porque bueno, porque es más lento o porque no tiene todas las herramientas como para hacerlo. Pero bueno, de pronto, en el caso del fútbol, es fantástico eso. Me parece que Sí, eso por ahí, como voy a decir, por ahí discuto a veces porque se hace como un negocio ese, ¿no? El EMAC. No creo que todo el mundo tenga acceso, ¿eh? Y es como decir, el Estado se hace cargo y en algunos casos no, ¿me entendés? sí. No sé cuánto es el cupo. Sí, sí, hoy Eh, lo bueno de todo esto que también hay muchos clubes que están tomando es como una costumbre, ¿no? Que llevan el médico ellos al club, Y eh, sí, gestionan eso la entonces solicitud. un El EMAC, poquito más fácil. además, claro, está indicado para aquel niño que medianamente está ya en un proceso de iniciación deportiva casi riguroso. No sé si en una escuelita anda. No sé, no. Eso es pedible, exigible después de los 11 años, 12 años, ¿no? Sí, vos sabés Eh, que, a ver, no soy médico ni nada, pero vamos a dar un ejemplo claro. Un soplo del corazón en un niño es muy normal y claro, claro. Sí, sí. desaparece Con la prácticamente a edad. los 11, 12 años. A mí me pasó cuando era, bueno, chico, tuve un soplo funcional y no me dejaban hacer gimnasia y jugaba en el club. Claro, Claro. Y después, pero bueno, es normal. Pero bueno, viste el miedo de la de los otra, colegios, no me dejaban hacer actividad. Y después otra en el club, cuestión también, es la cuestión del pie plano, ¿no? En la antropometría, el pie plano, hace un tiempo atrás, era algo como no funcional, o sea, incluso llegó a ser causal de inhibición para hacer el reclutamiento militar, para hacer el servicio militar. igual Vos era tenés el un pie antes. plano y Sí, no, sí. claro, no hacías servicio militar, estabas como, era inhábil, era una persona que no tenía la funcionalidad normal. Así era considerado. Hoy, después de toda esa historia y de tanto tiempo, el pie plano es absolutamente funcional, o sea, no es un impedimento de ninguna naturaleza, ¿no? Y eso tiene que ver también con los avances Bien. interesantes, Ah, ¿no? ah, Sí, ahí está un tema lindo para investigar, ¿ves? Cómo el fútbol o el fútbol ha influenciado con el tema de la salud en la sociedad. Es un lindo tema para ir viendo. Cuando hablamos de salud, obviamente que también hablamos de nutrición y un montón de aspectos, ¿no? El ejemplo que dio Hernán recién de que los pibes no saben lo que es una merienda tiene que ver con esto, ¿no? Yo creo que no solamente en Argentina también y en otros países, utilizar el deporte, y en el caso este, el deporte, el fútbol, por ejemplo, como un móvil, una herramienta para solucionar otro tipo de problemas que no tienen que ver precisamente con el fútbol, ¿no? Sino tiene que ver con la sociedad, con la alimentación, la educación. Yo creo que esas cosas también el fútbol de alguna forma u otra ha ayudado, ha sido un elemento, una forma de poder llegar a solucionar otros problemas que no lo ha solucionado quizá la política en parte, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, tal cual hay una. Va, los clubes tienen Hola esa Fabián, inclusión que muchas veces en la política lo dejan de lado, totalmente. ¿Qué tal, Cuni? es como, Te escuchamos, Cuni, como te anda escuchamos. Fabián, buenas tardes, buenas noches. Es tal cual, así,
Bueno, no, a nosotros como técnico nos toca por ahí hasta hacer de papa, o sea, hay cosas que ni la política, ni la dirigencia, ni los jefes de las ligas lo ven. Nosotros nos toca afrontar un montón de cosas, como dice el Hernán ahí. A mí me ha pasado desde atraer a mi casa a merendar a algunos chicos porque yo sé que no tienen, de terminar un entrenamiento y saber que hay chicos que fueron a entrenar sin merendar y quedarme en el quincho, vengan chicos, vamos a tomar un agua, una galleta, unos criollos, y hay cosas que ni la política lo ve y nadie lo va a ver. O la ven y por ahí se hacen los boludos, Bueno, justo ese silencio. perdonando la palabra. Sí, perdonando la palabra. ¡Pip! Bueno, pero ¿saben por qué también? Porque hay veces que no se hacen políticas deportivas, ¿no? Y por ahí, como el fútbol, en nuestro país, el fútbol, más allá que AFA es privada y que las ligas también, porque son entidades privadas, el fútbol va cubriendo ciertas necesidades que tienen los países, que tiene la sociedad, obviamente que se aprovecha de la situación, que de última hasta es obvio que suceda, ¿no? Pero fíjense en ustedes que en esta materia, que en realidad quiero un poco relacionar, que no hace falta que lo hagamos nosotros, pero un poco revalorizar lo que es nuestro deporte. Por eso es tan importante nuestro deporte, que no se suscribe, ya ni me salen las palabras, en, en el hecho de ganar o de perder. ¿Se entiende? Eh, Sí, usted, va mucho más allá de eso, claro. cada uno de nosotros, si se pone a hablar un poco con los padres y empieza a ver, como nos pasará a todos en todos los clubes, ver la historia que hay atrás de cada chico que va a hacer un deporte y ser el deporte quizá ese cable a tierra, esa posibilidad de extraerse de los problemas, creo que es fundamental valorarlo nosotros también como entrenadores. Por eso esta materia me parece que, más allá de algunas cuestiones, me parece que esta materia es importante como para ver si nosotros nos enriquecemos más y de alguna forma consideramos este deporte, digo en forma general, más académico también. Me parece que tenemos una gran posibilidad para hacer cosas importantes en nuestra sociedad, ¿no? Creo. La vez pasada veía, y Y disculpen, ahí lo dejo hablar, cierro con esto. La vez pasada escuchaba una persona que decía, ¿para qué estamos en este mundo? Y bueno, todo lo que hacemos en este mundo es servir al otro, ¿no? Entonces yo, pucha, digo, el fútbol tiene que ver con eso, ¿no? De ayudar al otro, porque nosotros los entrenadores sabemos que ayudando al otro, en el caso esto de los jugadores, de alguna forma lo estamos ayudando a nosotros, ¿no? Esto, por eso me parece tan importante este movimiento o este fenómeno que es nuestro deporte. Eh, sí, a mí me gusta, te estaba escuchando y me acordaba de mi historia, ¿no? Cuando yo tenía 15 años. Porque se vincula mucho con esta idea de estos productos. Nosotros usábamos el fútbol para convocar en la villa, para enseñarles a leer y escribir. Y los chicos venían a aprender a leer y escribir y le tenemos que dar el mate cocido, le tenemos que dar el criollo, los llevamos al médico, sabemos si estaban enfermos, no sabemos si estaban... O sea, era universalidad en la inserción, no era discriminatorio. Venían todos, hasta los más pobres de los pobres. Y el que no era tan pobre también venía y podía incorporarse. Esa universalidad, digamos, era muy aprovechable y es el dispositivo para la intervención social. Eso según los gobiernos de turno, según los políticos de turno o el Estado, siempre fue espontáneo y fue independiente del Estado. Históricamente fue independiente del Estado. ¿No? Ahora incluso los grupos sindicales se han apropiado fuertemente de todo este caudal porque gestan las barras bravas, gestan la mano de obra pesada, gestan los grupos de choque, están ahí metidos. No tienen
en los centros académicos. Y eso también tiene que ver con la universalidad del fútbol, ¿no? Que pocas actividades deportivas la tienen presente. Por eso un club debiera de tener en su espíritu, en su alma, esta consideración y no circunscribirse al arco, ¿no? Y a la pelota y a los 30 alumnos o jugadores que están presentes. Y eso llama también a la formación de la mirada, a la dimensión de proyecto que tiene que tener el entrenador. No mirar su juego, sino mirar el proyecto, mirar el club como parte de un todo y pensarlo de acá 3, 4, 5, 10 años, 15 años, ¿cómo lo ves? Eso, chicos, hay una frase muy bonita que a mí me gusta mucho. Dice, un entrenador, a vos, Cuni, te va a gustar. Un entrenador, dice, tiene que tener mucho cuidado con sus palabras, porque sus palabras pueden resonar, dice, en la eternidad como diciendo uno no sabe, ¿no? Hasta dónde puede llegar. Eso me parecía para completar lo que están diciendo, ¿no? Como una forma de compartir. Está silenciado, Fabián, no Tiene te apagado escucho. tiene apagado el micrófono, Fabián. Ahora sí. No, me parece, fue un detalle muy interesante lo que has dicho, me gustó, está bueno lo que has dicho, Sergio. Yo quería eh, terminar con una frase, si alguien quiere decir algunas cositas más, lo podemos hacer, si no, ya terminamos con una frase y contarle un poco la historia de, no sé si la han escuchado a Albert Camus, no sé si alguna vez escucharon un poco la historia de él. No, ¿lo conocen o no? No, ¿No? no, yo no. ¿No? Sí, Albert Camus. Sí, Camus, ¿sí? sí, Albert Camus. No, Ah, Camus, sí, yo sí, no. sí. Bueno, Que, bueno, un poco contarle la historia de él en relación al fútbol me parece interesante un poquito para que lo sepan. Solamente primero eh, empezar con la frase que él dice, que él dice que todo lo que sabe de moral y de ética se lo debe al fútbol, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la moral y la ética. Bueno, contarle un poquito, él es un... Le voy a contar la historia un poco de él, un poquito la historia de él. Él empieza, yo no me acuerdo bien si era austriaco, creo que era, no me acuerdo bien. Franco Argelino. Es argelino, ahí está, Franco Argelino, Nació ¿sí? en Argelia, que Sí, era sí, una sí, colonia sí. de Francia. Como todo la mayoría, inclusive de jugadores franceses Claro, los que Mbappé. nacen en Sí. Argelia, ¿no es cierto? Como la mayoría. Bueno, él empieza a jugar al fútbol de muy temprana edad, de muy chico, y tenía un padrastro, ¿sí? Que le pegaba sus viabas. Entonces él iba a jugar al fútbol, iba con los zapatos de la escuela, no había zapatillas, zapatos de la escuela y los traía destruidos. Entonces lo agarraba el padrastro y le pegaba una viaba bárbara. Entonces él se decide ser arquero. Empieza a atajar para su selección. Con 17, 18 años decidió ser arquero para no romper los zapatos, sino se venía la viaba. Como a los 17, 18 años es convocado a la selección de Argelia para ser arquero, pero le agarra una tuberculosis. Le agarra una tuberculosis, qué sé yo, y él empieza a tener problemas físicos graves. Entonces él eh, empieza a cronicar los partidos de fútbol. Se hace periodista de alguna forma, ¿no? No estaba la carrera de periodismo, hace la carrera digamos, de cronicar partidos de fútbol, y tanto es su afán por el fútbol y todo eso, y de sus ganas por escribir, que se hace poeta, escritor, todo, y creo que en el 56, en el 54 gana el Premio Nobel de Literatura. O sea, fíjense, y él escribe, dice que todo lo que valora, o todo lo que sabe de ética y de moral se lo debe al fútbol. Él relaciona el fútbol como una cuestión cultural y una expresión muy importante para él.
Por eso por ahí, ahí está. La frase, bueno, ahí está la frase, ¿no? Pero ahí está, me parece, el sentido de la importancia que se le puede dar al fútbol en todo todo su esfera, en todo su contenido, ¿no? Y estas cosas que por ahí, si bien obviamente que todos nosotros queremos que el sábado pegue el palo y entre y no salga, también es cierto que me parece que enriquecer un poco nuestra cabeza, pero también transmitirle ciertas cuestiones que tienen que ver. Acá esta persona que era un jugador de fútbol, Albert Camus, porque de alguna forma quería ser jugador de fútbol, termina siendo un reconocido escritor a nivel mundial. Y eso también tiene que ver con la lucha, con el esfuerzo, con el sacrificio. ¿Tá? Y me parece que si bien es una pincelada, como quien dice, no es más que eso, es importante reconocer, y lo vamos a tratar de hacer en todas las clases, de reconocer gente que ha hecho nuestro deporte más importante todavía. No sé si alguien quiere decir alguna cosita más, si no ya los dejo descansar tranquilo. ¿Estamos? ¿Estamos bien entonces? Bueno, vamos Estamos bien. bien. Que aplique el asado nomás, que ponga el día del asado. Bueno, todo depende de ustedes.